TCB Cast, un espacio para conocer de cerca las nuevas traducciones del proyecto Evangelio. Curiosidades, contenidos, aportes TCB, versículos importantes y mucho más. TCB Cast. Bendiciones, queridos amigos y amigas y familia del Proyecto Evangelio y de la TCB. Estamos muy contentos de iniciar un TCB Cast más. Y como siempre, yo soy bien repetitiva de que hoy tenemos un libro muy especial. Es que para mí todos los libros de la Biblia son muy especiales. Así es. La Biblia es muy especial y siempre muy bien acompañada de mi querida Olga Vascuña. Olga, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Hola, hola, qué alegría. Un día más que nos podemos reunir. Estamos muy contentos de poder conectarnos con ustedes el día de hoy para, como dice Esther, un nuevo libro y uno muy, muy especial. Así es que estamos contentos, pero antes de comenzar queremos pedirles que ustedes puedan compartir esta transmisión, que nos pueden dar un me gusta y también que nos dejen sus comentarios a ver qué les pareció esta carta que vamos a analizar el día de hoy. Y esta carta se trata de, Esther. Hoy vamos con la cartita de Colosenses. De nuevo, voy a repetir algo que ya dije aquí en nuestros TCBcast, que es una carta corta pero poderosa, Así es. bien potente. Así que vamos a hablar un poquito sobre la carta de Colosenses, que solo Así tiene es. 4 capítulos, es uno de los libros cortos del Nuevo Testamento, pero profundísima. Me acuerdo que en mi iglesia en algún momento ya hicimos un estudio así, parte por parte de la carta de Colosenses, y fue bastante. Yo creí que iba a ser una cosa rapidita y me tardé más de 2 meses en el estudio de Colosenses porque había demasiada profundidad en este texto y algo de esta profundidad queremos compartir aquí un poco con nosotros en el proyecto, con nuestra familia, con nuestra audiencia y como mencionó Olga, compartan esto, dejen sus comentarios, tengan sus TCBs, lo que tienen ahí en manos. En YouVersion también ya está la versión de la TCB, porque hoy quiero resaltar algunos textos leyendo desde la carta directamente de la TCB. Y una de las cosas que, como mencioné, aunque es una carta corta, una epístola de las más cortitas que tenemos, este fue uno de los textos más desafiantes de traducir en la TCB, me acuerdo esto, justamente por lo denso que es el contenido, por lo profundo, por lo intenso que es el contenido. Entonces, para traer a este lenguaje contemporáneo, a esa claridad de la TCB, a esa lectura fluida, tuvimos como que romper un poco la cabeza aquí desde el equipo para que esa carta trajera esa ADN de la TCB, de la claridad, de la sencillez, porque es una carta escrita con un vocabulario muy rebuscado, muy profundo, y a veces una sola idea, una sola palabra de esa carta nos puede brindar aquí un tema para todo un podcast con una sola palabra de la carta de Colosenses. Imagínense, imagínense. Esther, para comenzar entonces, quería preguntarte acerca del contexto de esta carta y muy particularmente me gustaría que nos hablaras acerca de la relación que tiene Colosenses con el libro de Filemón. Ah, es cierto. Vamos con esto, vamos con esto. Esta carta, hay un contexto aquí. Primero, es una carta considerada una carta del Corpus Paulino, o sea, es una carta atribuida al apóstol Pablo. Y es una carta de prisión, o sea, cuando Pablo escribió, cuando estaba quizás, según la mayoría de las teorías de formación, en su primera prisión en Roma, y o sea, aunque era una prisión domiciliar, como mencionamos aquí en el TCBcast de Efesios o otros, aún es una prisión, entonces él está con una libertad condicionada, está en una situación no tan cómoda, pero él aprovecha estas circunstancias para hacer una producción teológica increíble. Y Pablo está en Roma y otra persona, hay un líder en la iglesia de Colosas
que es muy conocido por nosotros y es el líder en la iglesia de Colosas, es nadie más, nadie menos que nuestro querido Filemón. Y es por eso que hay esta relación ahí tan significativa de Filemón, la carta de Filemón con la carta de los colosenses, porque Filemón hacía parte de la iglesia de Colosenses. Él era de la iglesia de Colosas, ¿no? Él era un colosenses, era un líder en la iglesia de Colosas que era Filemón. Y Filemón había sido perjudicado por uno de sus esclavos, nuestro querido Onésimo, que huyó y no sabemos en qué parte de su vida, pero él fue encontrado. Él huyó y Dios lo encontró, ¿no? Él fue Ujú, encontrado por el poder del evangelio y cuando él escucha ese evangelio que transforma toda la existencia humana, él busca a Pablo y él va a encontrar con Pablo allá en Roma, donde Pablo está en la cárcel. Otra persona que también es conocido de Onésimo, conocido de Filemón, conocido de Pablo y se va a Roma a encontrar con Pablo es Epafras. Así que vamos a poner atención en los personajes aquí para poder entender bien esa ajá, carta. Pablo como el autor. Tenemos a Filemón, que es uno de los líderes en la iglesia de Colosas. Tenemos a Onésimo, que era esclavo de Filemón y que huyó, pero se convirtió al evangelio de Cristo y va a encontrar con Pablo en Roma, que está preso. Y tenemos a Epafras. Y Epafras es posiblemente, según todas las teorías que creemos, el fundador de la iglesia de Colosas, al contrario de otras iglesias que Pablo wow. él vive para pastorear, porque fue una iglesia que Colosas no fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo, fue una iglesia fundada por Epafras. Y Epafras, que posiblemente conocía muy bien a Pablo, va donde Pablo a pedir, a reportar cómo están los hermanos en Colosas, los colosenses, y va como llevar un reporte, ¿no? Un Ujú. reporte de cómo está esa Un iglesia, informe. Ujú, un informe y creo que algo, pedí también un poco de consejo pastoral por las problemáticas que se están dando en la iglesia y ujú, Pablo responde esta visita de Epafras, ese informe de Epafras ujú, con esta carta. Entonces, esa carta es una respuesta de Pablo a través de lo que le informó Epafras de cómo era la iglesia ahí y un reporte un informe que empieza con algo positivo, pero siempre hay un pero, ujú. Así es. pero hay un pero importante aquí en la iglesia de Colosas, que es la influencia del gnosticismo. El gnosticismo es una herejía considerado por el cristianismo como una herejía que hasta el día de hoy hay gnósticos y el gnosticismo defendía varias cosas raras. Primero que la salvación era por medio del conocimiento. Entonces, una de las cosas que Pablo va a tratar de dejar muy claro en la carta es que nosotros somos salvos por medio de Cristo y no por medio de un conocimiento. Además de esto, ellos creían en ese dualismo Ujú, y donde lo material era malo. Entonces, si lo material era malo, Dios, bueno, no pudo haber hecho lo material malo. Entonces, dentro del gnosticismo que se dio dentro del cristianismo, muchos empezaron a entender Jesús como un demiurgo. ¿Y qué es esto? El demiurgo era como un ser inferior, un dios inferior, ujú, que no era tan bueno cuanto el Dios supremo, y, pero era mayor o era superior que la creación. ¿Por qué? Porque él es el creador, o sea, el demiurgo creó las cosas materiales. Y esa cosa estaba confundiendo muchísimo a todos los hermanos colosenses porque creía que Jesús fuera como un Dios menor. Y ujú, era una de las cosas que Pablo va a tratar de aclarar mucho, o sea, muy fuertemente en esta carta es la centralidad de Cristo, la identidad de Cristo como el Dios superior, Dios como el Dios Padre, de la misma naturaleza Dios Padre, que Jesús no es un Dios inferior. Y una de las cosas también que me imagino que reportó Epafras ahí es que las relaciones interpersonales también en esa iglesia estaba hecha pedazos. wow. Eh, esposos con esposas, las familias todas disfuncionales, las relaciones laborales estaban terribles. Wow. Entonces, es un tema que la carta va a abordar y la cuestión es, ¿el evangelio llegó? ¿Esa gente aceptó a Jesucristo como Salvador? ¿Esa gente es cristiana? Pero no hay transformación. Y si el Ujú, evangelio, ese
mensaje que transforma toda la existencia humana. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Porque ellos se dicen cristianos, pero no refleja esa transformación del evangelio. Entonces Pablo elige a Tíquico, otro personaje aquí para la Ujú, historia. Es una carta pequeña, pero sí, hay un no, bien grande. Tíquico para llevar la carta a los colosenses y la carta de Filemón también es llevada por Tíquico y ujú, manda a Onésimo junto para que él pueda arreglar toda la situación también con Filemón y el resultado es la carta a Filemón. Pero Colosas era una ciudad chiquita que hacía parte de una región muy importante, que es ujú, la región que conocemos como el Valle del Río Licos. Y había tres ciudades juntas ahí. La Odisea, que Hierápolis y Colosas. O ujú, sea, esas tres ciudades, Laodicea, Hierápolis y Colosas, estaban bien cerquitas, como menos de 10 kilómetros, si yo no estoy equivocada, de una ujú, ciudad a otra. Entonces, eran prácticamente un mismo grupo, una misma iglesia, los de Laodicenses, los de los colosenses y los de los hermanos de Hierápolis, y que de ahí salen muchos grandes nombres ujú. importantes del cristianismo. Así que por eso es que esa carta es como, no es solo para los que estén Colosas, sino para también los hermanos laodicenses. Al final de la carta, creo que en el capítulo 4 hay una mención de esto. Ujú, Déjame los saludos finales ajá, y algo que Pablo dice, sí, el versículo 13 del capítulo 4. Doy testimonio de él, ya que se preocupa mucho por ustedes, por los que están en la Odisea y también por los que están en en Hierápolis, Hierápolis. porque Ujú, es toda una misma región que era conocida como el Valle del Río Licos. ujú, Entonces, por eso que hay esa relación muy fuerte entre Colosenses y Filemón, porque Filemón es un miembro de la iglesia de Colosas, uno de los líderes ahí. Onésimo regresa para esa parte y es por eso que hay esta relación. Ese es el contexto. Esa carta viene a responder ese problema que fue reportado por Epafras, que era el pastor de esa iglesia, el fundador de esa iglesia, y para tratar de animar o exhortar y pastorear los hermanos de ahí de Colosenses. excelente, tanto que hemos aprendido en estos poquitos minutos. Esther, bueno, vamos a avanzar con estos 4 capítulos que tiene esta carta. Vamos a avanzar y quiero preguntarte por los temas principales que tiene esta carta. Es importante esto, pero como mencioné, es una carta pequeña pero muy profunda. Ujú. Quiero dejar mis consejos. Sé que no me preguntaste todavía, pero los No, voy a ya. a leer a Colosenses. Primero en la TCB siempre tenemos unas generosas introducciones, entonces leo la introducción Ujú, del libro, miren el arte de portada que está linda. A mí me gusta mucho el arte de Colosenses porque, o sea, es uno de mis preferidos. Y esa semana tuvimos un testimonio muy inusitado aquí en la TCB que me quedó muy feliz para los que tienen la TCB en físico. Porque una de las cosas que en la TCB, en la hora de imprimir, tuvimos toda una situación que es increíble cómo Dios usa las cosas para el bien, ujú. ¿no? Sí, sí. Y fue que las portadas no pudieron salir a color entre el texto. Al final Ajá. tenemos nuestra linda galería aquí, pero al final las portadas salieron en blanco y negro dentro del texto. Entonces una hermana, a través de la hermana Loifa, nos dejó saber que el médico le pidió para colorear, para el tema de la ansiedad, del estrés y Ajá. tantas otras Sí, sí. cosas. Y ella en la TCB su libro de colorear, entonces ella está coloreando las portadas y yo me quedé muy Qué emocionada con ese. maravilla, sí. Sí. Y esta es una de las portadas que me gustan. Así que empecen por la portada, lean la introducción de Colosenses, pero de preferencia resalten, va Ujú, resaltando la idea, tomando notas, porque como mencioné, es un texto bien profundo. Y todas las cartas o las epístolas tienen una estructura básica. La estructura básica es el saludo o la presentación y donde dicen de quién está escribiendo, para quién está escribiendo, a veces cuál es el propósito de la carta, a veces está directamente en ese saludo, pero esa presentación es muy importante porque ya deja muy claro las intenciones del autor cuando está escribiendo la carta.
Y aquí luego tenemos una acción de gracias o en las cartas cristianas, acción de gracias o oración, que la de Colosenses es tremenda, es súper Mm. poderosa esa oración de acción de gracias y sabiduría espiritual que Pablo hace aquí. Luego tiene el cuerpo de la carta donde trata todos los temas importantes y luego las cartas terminan con una conclusión o como una despedida o como saludos finales para el cierre ahí de la carta. Entendiendo esa estructura, les quiero llevar conmigo para hablar de los temas principales en esa secuencia aquí. Es una carta, como mencioné, muy cristocéntrica. El objetivo principal de esa carta, si yo tengo que decir, en mi opinión, cuál es el objetivo principal, es presentar la centralidad de Cristo, la autoridad de Cristo, la voluntad de Cristo, la Ujú. importancia de Cristo como fundamento es, se trata de Cristo. Esto es algo que tiene que quedar claro. Y Pablo empieza su saludo, ¿no? Justamente así, con Pablo, apóstol de Jesucristo, mediante la voluntad de Dios. Eso es algo que él está tratando de dejar muy claro a los colosenses, que cuando ellos se vuelven cristianos, cuando ellos son encontrados por el Evangelio, tienen que dejar a un lado sus propias voluntades y someterse a esa voluntad de Dios. Y esto es algo importante aquí, que Pablo deja marcado desde un principio. También dice que Timoteo escribe la carta junto con él, eso hace de la Ujú. Sí. especial, tiene todo ese toque ahí más juvenil también. Y saludamos a ustedes que están en Colosas. Y aquí me gusta mucho esa idea que aunque está pasando varias cosas no tan buenas, aunque no hay ese reflejo de ese cambio del Evangelio en Colosas, Pablo dice, él presenta sus credenciales, después él presenta las credenciales de la iglesia de Colosa y habla muy bien de ellos como ustedes hermanos en Cristo, o sea, ustedes son hermanos en Cristo que están en Colosa y que buscan. Parece que no están buscando bien, pero que están buscando y buscan vivir una vida de santidad siendo fieles a Dios. Gracia, que es vivir la vida de Dios en Cristo y paz, que se fundamenta en la justicia de parte de Dios nuestro Padre. Entonces, esto es importante dejar claro que Pablo no está desconsiderando eh, el intento de ellos, esa búsqueda de ellos de vivir una vida de santidad, pero quizás está entendiendo mal la santidad. ¿Por qué? Porque está entendiendo mal a Cristo. Y si está Mm. entendiendo mal a Cristo, todo su cristianismo está distorsionado. Entonces hay que volver a la raíz del problema y es entender a Jesucristo, entender su Ujú. grandiosidad, su centralidad, su voluntad, su reino para poder vivir un cristianismo pleno. Y esto tenemos que tener esto muy claro de entrada aquí Ujú. para entender Colosenses y como mencioné, no es de las cartas más fáciles, no es un lenguaje más fácil, la TCB, hay todo ese intento para aclarar lo máximo posible, pero es una carta que tenemos que leer así de poquito a poquito, o sea, leer completa, como yo siempre recomiendo en todas Sí, las cartas, del inicio al final para entender bien el contexto y después volver después de esa lectura rápida y completa, sobre el volver punto. Sí. detenido, ¿no? Ujú. Detenidamente resaltando, comentando, Ujú. interiorizando, porque es muy importante y muy poderoso lo que Pablo dice. Luego viene esa oración de acción de gracias y sabiduría espiritual. Y me gustaría leer con ustedes aquí porque me parece genial, genial esa oración que Pablo hace aquí, que es, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, constantemente orando por ustedes. Entonces tenemos aquí un tema importante Ujú. como dentro del cristianismo, que es la acción de gracias y la oración. Son dos temas importantes aquí en la carta. Luego él menciona que él fue enterado, ¿no? Porque me he enterado que ustedes practican una fe por identidad en Cristo Jesús y que también viven el amor sacrificial de Dios en Cristo para con todos los que buscan la santidad. De nuevo, resalta esa idea de que ellos están buscando. O sea, aunque están permeados por una herejía, ellos no están acomodados en la búsqueda por el conocimiento. Todo lo contrario, el gnosticismo es quizás la corriente que más busca el conocimiento. Entonces, ellos eran personas que estaban constantemente buscando conocer a Dios, vivir una vida de santidad por causa de la esperanza salvífica que ha sido reservada para ustedes en los cielos. Esa esperanza fue comunicada a través de la palabra de verdad, el Evangelio.
que transforma vidas. Y aquí Pablo empieza a bombardearlos con esta importancia de la transformación. Si llegó el Evangelio, si están buscando la santidad, si se declaran cristianos, se entregaron su vida a Jesucristo, hay que haber transformación. No hay Evangelio sin transformación. Y es por eso que resaltamos tanto aquí en el proyecto Evangelio, que es este mensaje que transforma toda la existencia humana. Y es como cada día tenemos que hacer ese autoanálisis de cuán transformados somos, de cuáles son las transformaciones que se están dando en nuestras vidas por ese poder del Evangelio. Porque si nosotros también, así como los colosenses, decimos que somos cristianos, que vivimos el Evangelio y no hay transformaciones en nuestra vida para que parezcamos a Cristo, no hay evangelio. Y esto es fuerte lo que Pablo dice aquí. Entonces, él habla de esas virtudes teologales, el amor, la esperanza y la fe, de manera linda y poderosa aquí. En Colosenses, él va a decir el evangelio que transforma vida ha llegado a ustedes como a todo el mundo. Y este mensaje del evangelio está dando frutos. Esa es otra cosa muy Ujú, importante aquí, como reflejo de esa transformación. Como ya decía Jesús en los evangelios, por los frutos los conoceréis. Entonces es como si hay un evangelio que transforma nuestra vida, nosotros tenemos que fructificar. Tiene que evidenciar esa transformación del evangelio, ¿no? Que está creciendo en ustedes desde el día y dando frutos y creciendo desde el día en que lo escucharon y conocieron plenamente la gracia que es vivir la vida de Dios en Cristo en la verdad. Como lo aprendieron de Epafras, aquí está Epafras, nuestro personaje, un amado colaborador nuestro en el Evangelio, quien es fiel a Dios y un servidor de Cristo a favor de ustedes. Él nos informó que ustedes viven el amor sacrificial de Dios a través del Espíritu. Por eso, desde el día que Epafras nos dio estas buenas noticias, nosotros no nos cansamos de orar por ustedes y le pedimos a Dios que sean llenos del conocimiento íntimo y que puedan entender la voluntad de Dios en Cristo y tengan toda expresión de sabiduría e inteligencia espiritual con el propósito de que se comporten como personas dignas. Y la ujú, palabra que me gusta que él pone aquí de dignidad es como tipo una balanza, ujú. en que un lado estamos nosotros y el otro lado está Cristo. Y nosotros tenemos que equilibrar la balanza cada vez más parecido a Cristo. Esa idea de dignidad que Pablo Ajá. presenta es súper genial y él sigue con la idea representando bien al Señor, a fin de agradarle en todo y que produzcan frutos. De nuevo, él vuelve con la idea de los frutos, reflejando en buenas conductas y sigan creciendo en el conocimiento pleno de Dios, sean fortalecidos en el poder sobrenatural de Dios conforme a la fuerza de su gloria y que esto les ayude a la vida práctica, a tener paciencia y equilibrio para que ustedes estén siempre alegres, dando gracias al Padre que nos hizo aptos de participar de la herencia de los santos en la luz. Él nos rescató del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. Quise leer hasta esta parte porque es muy común habla, por ejemplo, Mateo habla mucho del reino de los cielos, Ujú, ya que los judíos no hablan el nombre de Dios en vano, entonces para no repetir reino de Dios, ellos usan la expresión reino de los cielos. Ya los otros sinópticos, Marcos y Lucas, usan el reino de Dios, porque es para romanos y para gentiles. Y siempre hablamos mucho del reino de Dios y el reino de Dios. Pero aquí Pablo, que usa mucho la idea del reino de Dios, trajo la idea del reino de Cristo, el reino de su Hijo amado, que es el mismo reino de Dios, obviamente, pero para resaltar esta centralidad de Cristo que Pablo está tratando de restablecer. Es como el reino de Cristo es igual que el reino de Dios. El reino de Cristo no es inferior al reino de Dios. ujú, Y es algo que Pablo va a tratar de resaltar aquí. Una de las palabras que me gustaría que ustedes puedan volver en esa oración y leerla con calma y resaltar ahí, y que repite mucho, principalmente desde el griego, es la intensidad de Pablo en todo lo que le habla, porque mm, él usa mucho la palabra todo, pleno, completo, toda, plena, completa, ujú. crezcan, crezcan y crezcan. Y varias veces él habla esa idea de crezcan, fructifiquen, transformen, reflejan, sean como Cristo. Y aquí él va dejando esto mucho más claro. En el cuerpo de la carta ella empieza con Cristo y eso para mí quizás es lo más especial de Colosenses, es Cristo, la imagen visible del Dios invisible. Es como Cristo es Dios, Amén. Ujú, Cristo es Dios. Y es como, y el propósito nuestro como cristiano es ser como Cristo. Hay un versículo en Colosenses
que creo que fue el versículo que Dios en este año de 2024 más me impactó o me martilló aquí. Creo que fue el versículo que Dios más me hizo volver. De todos los temas que yo hablé, de clases diferentes que di, prédicas diferentes que yo di, al final, en todo ese año, Dios me hizo volver a este mismo versículo que es de Colosenses 1:26, que está dentro de esa parte de Cristo, la imagen visible de Dios invisible que es. Hay un misterio, hay un propósito en toda la creación. Y aquí, no, ya está en la parte del ministerio de Pablo, pero es todo bastante conectado, todo Ujú, está en el cuerpo de la carta. Y dice así la palabra de Dios. El misterio que ha sido oculto desde siglos y generaciones ahora fue revelado a su pueblo. Y ponga mm, atención aquí, porque ese es el propósito de nuestra vida. Ese es el propósito del evangelio, ese es el propósito de la creación, es el propósito, o sea, si entendemos de esto, entendimos total. todo Ujú. para tener una vida plena, como decía aquí, plena, completa, para crecer, para fructificar. Aquí, ese es el misterio. Y que a veces pasamos que los colosenses es como estaban buscando tanto y no se daban cuenta del misterio que estaba frente a ellos y que nosotros, aún los nacidos en el Evangelio, pasan toda su vida como cristianos y no entienden el misterio. Y el misterio, Pablo nos va a aclarar aquí de manera extraordinaria en Colosenses 1:26 es, el misterio que ha sido oculto desde siglos y generaciones ahora fue revelado a su pueblo. Este pueblo a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria salvífica, incluso para todos, incluso para los que no son judíos, o sea, nosotros. Ujú. Este misterio y es como, pocas veces Pablo desenreda tanto así como él desenreda aquí, que es decir exactamente algo. Este misterio es Cristo en ustedes, la esperanza Amén. la gloria. Si tiene que si ustedes tienen que aprender alguna cosa en su vida cristiana, para que el evangelio transforme su vida, sí, yo me atrevería a decir la cosa más importante que tenemos que entender en la fe, para la gracia, para todo lo que tiene que ver con Dios, con el cristianismo, con la espiritualidad, es esto que Pablo está diciendo aquí. Hay un misterio y ese misterio fue revelado. ¿Y cuál es el gran misterio? ¿Cuál es el gran propósito de todo? Cristo en ustedes, la esperanza. Amén. Y nosotros. Ese tiene que ser el propósito de nuestra vida. Ese tiene que ser el sentido del cristianismo. Es esto, por eso somos cristianos. Cristo en nosotros. Y luego después Pablo elabora de manera muy contundente todo lo que se viene, va a hablar de la libertad en Cristo, de todo ese relajo que estaba pasando ahí, que no transforme esa libertad en libertinaje y todo esto va a hablar de la vida cristiana, consejos muy prácticos, los deberes de la vida cristiana, cómo deben ser las relaciones interpersonales que después de que somos transformados por el Evangelio. Y luego él termina con unas instrucciones adicionales de la última parte de la carta, que son los saludos finales, donde él incluye ahí los otros personajes, las iglesias. Así que como mencioné, de nuevo, hay varias cosas bien grandes y poderosas en la pequeña carta de Colosenses. Esa centralidad de Cristo, entender Mm, este misterio, entender la ética de Cristo, este reino de Dios, esa transformación poderosa del Evangelio, cómo nosotros tenemos que reflejar que Cristo está en nosotros y por esto hay esa esperanza de la gloria y cómo debe ser nuestra vida práctica frente a todo eso. Así que vale la pena oh, tomarse el tiempo sí, detenidamente y procesando y sí. degustando la riqueza y que es esta carta de Colosenses. Es Qué realmente carta más hermosa, Esther, realmente linda. Yo creo que a todos y a cada uno de nosotros nos dieron ganas de ir a leer de inmediato la carta porque tiene un contenido realmente hermoso. Esther, pero lamentablemente se nos ha ido pasando el tiempo, tenemos que ya terminar este podcast, este TCB Cast que hacemos con tanto cariño. Y quería, bueno, para terminar, preguntarte acerca de algunas recomendaciones, ya nos diste algunos consejos, recomendaciones que puedas darnos a nosotros que estamos tan interesados en conocer algo más de esta carta.
Como evangelio también son buenas noticias, estamos llenos de buenas noticias hoy para poder entender mejor y recomendaciones para entender mejor la carta a los colosenses. Este mes, Colosenses es la protagonista aquí en el proyecto Ajá, evangelio. sí, así Así que es. tenemos un taller exegético con el doctor Yatensi el día 26, el martes 26 a las 6:30 de la tarde, hora de Ecuador. Apunten esa fecha, separen este tiempo para, guiados por la sabiduría y la erudición del doctor Yatensi, nuestro traductor principal, podamos ir sobre las palabras en griego, sobre el bosquejo de la carta y así de manera mucho más profunda entender de manera exegética esa carta de Colosenses. Así que una vez más, separen esa fecha 26 de De noviembre. A noviembre. las 6:30 de la tarde, hora de Ecuador, va a ser por Zoom, así que todos de cualquier parte del mundo pueden participar con nosotros. Vamos a dejar aquí abajo el enlace para la inscripción del taller exegético de Colosenses. Y con eso vamos cerrando toda una etapa de talleres exegéticos de la TCB, porque con eso cerramos todos los libros cortos del Nuevo Testamento. Y para el futuro vamos a cambiar un poco la dinámica de los talleres exegéticos aquí. Así que no te lo puedes perder, es tu última oportunidad Eso. el taller exegético de la TCB en este formato que tenemos, el taller de Colosenses el día 26 de noviembre. Además de esto, estamos muy emocionados. Yo ya recibí, incluso hoy recibí el avance del cómic de Colosenses, Ah, porque wow. nueva temporada de los cómics de aquí. Tenemos un ilustrador increíble, nuestro querido Juan. Él es boricua y él se está dedicando este mes a hacer su mejor trabajo en Colosenses. Así que está bien bonito el cómic. Vamos a tener el lanzamiento para el taller, ya el cómic ya va a estar lanzado, así que vamos a tener el lanzamiento del cómic de Colosenses este mes también. Estén pendiente para leer esa carta que es tan densa, pero tan contundente y tan poderosa en un lenguaje mucho más fresco, ¿no? Que es en la Mm, versión colorida, con dibujos, ilustraciones, y esto es una ventaja excelente. para nosotros. Además, también estamos por lanzar este mes el audiobook de Colosenses para que ustedes puedan Maravilla. escuchar yendo al trabajo, haciendo otras actividades en la casa, o sea, como quieran, pero siendo ahí Sí. edificados por el poder de la palabra de Dios, oír, ¿no? La fe viene por el oír de la palabra de Dios, así que podamos escuchar una y otra vez hasta interiorizar y se escuchar hebreo, ¿no? Como ese Shema de Israel, que es oír, interiorizar, entender, interiorizar y practicar. Así Mm, que ya vamos a lanzar este mismo mes el audiobook de Colosenses para que ustedes puedan escuchar, maravilla. que oigan eh, dice la palabra de Dios. Así que estamos en un mes bastante importante para la carta de Colosenses aquí en el proyecto Evangelio. Creemos que todos estos recursos te van a ayudar a entender mejor el texto. Mi recomendación además es leo antes del taller resalten y tengo ahí para, por eso, incluso tener una oportunidad de sanar las dudas, de preguntar en el taller, cuando llega al taller ya con un conocimiento previo, ya como contextualizado en Ujú. el tema, ya actualizado en el tema para disfrutar aún más esta carta tan poderosa y tan profunda que es la carta de Colosenses. Y lean desde hoy, resalten, tomen notas, si tienen dudas o algún versículo que les gustaría que pudiéramos comentar de manera específica también, envíanos aquí por los comentarios para hacer programas de Biblia comentada también en estos versículos. Y estamos así muy emocionados este mes aquí de compartir con ustedes eh, tanto conocimiento a través de la palabra de Dios que es viva y que es más poderosa que, que una espada de doble filo, ¿no? Y que ese evangelio nos transforme de manera poderosa, que la palabra de Dios que viene Amén. como esa espada, quite de Amén. nosotros todo lo que no nos permite fructificar y vivir este misterio que fue revelado, que es Cristo en nosotros.
Genial, genial. Así que tenemos unas citas, grandes citas para poder encontrarnos en el cómic, en nuestro taller, para escuchar el audiobook. Tenemos muchas citas para entonces encontrarnos, así que no se lo pierdan. Quedan cariñosamente invitados y también cariñosamente invitados para nuestro próximo TCB Cast que muy pronto vamos a estar lanzando. Así es que para que estén muy atentos a nuestras redes sociales. Esther, un millón de gracias por todo lo que nos enseñaste el día de hoy. Muchas Y gracias. gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos aquí. Ya estamos entrando en clima de Navidad, así Ajá, que qué mejor que preparar nuestro corazón para Navidad, hablando de esa centralidad de Cristo en la carta de Colosenses y prepárense para Navidad, que es de temporada de regalos, de bendiciones, de alegría. Desde el así proyecto es. Evangelio tenemos muchas cosas buenas preparadas para ustedes aquí, regalos especiales Amén. y desde el Proyecto Evangelio, empezando ahora por Colosenses, nuestro último taller y todos los productos que lanzan. Acompáñenos siempre, que Dios les bendiga mucho y nos vemos en el próximo. Bendiciones, bendiciones.